Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Estamos en un escenario diferente en el campo. Vinimos a trabajar, pero el clima se ha comportado de una manera supremamente extraña, no solo en Cundinamarca, sino que al parecer en todo el país. Muy amables por estarnos acompañando. Vamos con una serie de cuenticos cortos relacionados con ángeles, con esos seres extraños a los que llamamos ángeles. Hay una película en Netflix, creo que se llama Los dos papas. En esa película, el Papa Francisco y Benedicto XVI van caminando y tienen una discusión acerca de las creencias. Entonces, el que sería el Papa Francisco le dice a Benedicto: hace 3 o 4 o 5 siglos, no recuerdo bien, no teníamos ángeles. De pronto la iglesia habló de ángeles y los ángeles se comenzaron a utilizar, a llamar, a rezar a partir de ese momento como si fueran una gran cantidad de seres que podrían apoyar a la humanidad. Más o menos eso dice. Francisco se queda mirándolo y se queda pensando. Hay muchas definiciones para ángeles, existen en muchas culturas, y esas culturas en ocasiones se refieren a espíritus bondadosos, a espíritus guías, espíritus acompañantes. En el sur de Bolivia y Perú conocí alguna vez algo parecido a la figura de los ángeles y los llamaban apus. También les decían dioses tutelares. Eran figuras o la imagen o la representación de seres bondadosos que no solo vigilaban la naturaleza, sino que también ayudaban a los seres humanos en su proceso de la vida diaria. Aquí los indígenas en el centro de Colombia, un mito oral que no está escrito, hablaba de los Ilú. Y los Ilú eran seres, según la narrativa, seres invisibles que acompañaban a la gente en sus procesos de vida cotidiana. Esos seres podían hacerse visibles, aparecer, acompañar a las personas, caminar entre las personas, y muchas veces no eran identificados sino hasta el momento en que se iban o desaparecían. Las historias de los ángeles o de esos espíritus guía compañeros abundan en materia de lo que es el libro de Urantia. Se lo recomiendo, no para que crean en él ni en lo que dice, sino como consulta. Habla de los ángeles guardianes del destino, o sea que van guiando a las personas a través de su vida y del destino que deben seguir, algo muy diferente a lo que llamamos libre albedrío. Ya lo había mencionado, que el libre albedrío, según se habla, según se dice, tiene un freno, y el freno es el destino. Podemos tomar decisiones todos los días respecto de lo que será nuestra vida, pero cuando el destino se mueve, cuando el ángel del destino, o el arcángel, o el serafín, o el querubín del destino se mueve, cambia la vida y el objetivo de la existencia de las personas. La historia de los ángeles con diferentes nombres en Asia, en África, en Europa, incluso en Australia, tiene diferentes connotaciones y diferentes nombres, connotaciones que siempre hablan de esos seres extraños, invisibles, que nos acompañan. Bienvenidos a Cuentos de la Noche.
Cuentos de la noche, solo cuentos. Si no se puede probar es ficción. Mitos, leyendas, narrativa de la gente a lo largo de la historia. Hacia el año 2020, cuando ocurrió lo del bichito ese famoso que hizo encerrar a las personas, pueblos, ciudades y metrópolis quedaron cerradas, nadie se movía por culpa del bichito ese, el bichito sin nombre, porque nombrarlo a veces trae problemas en las calificaciones de esta plataforma de YouTube. Hay una historia en un pueblito boyacense en la cordillera, un pueblito lejano, que llegó el proceso del encierro, la gente se encerró y todo eso. Ese pueblito tenía un puesto de salud, pero el puesto de salud estaba abandonado. Hacía varios años no llegaba personal allí para atender a los enfermos. Un día apareció una enfermera, a todos les llamó la atención la existencia o la llegada de esta enfermera, porque era una enfermera muy alta, de pelo rubio y ojos profundamente azules. Cuando se dieron cuenta, no fue que llegara en la flota o que llegara en un vehículo a caballo, porque eso es lejísimo. Se dieron cuenta era que la señora estaba instalada en el puesto de salud. Los gobernantes o dirigentes del pueblo se dirigieron a ella a preguntarle, entonces los atendió y todo, y cuando llegaron encontraron que el puesto estaba perfectamente limpio, que había drogas incluso en los anaqueles y que todo estaba listo como para la llegada de enfermos. Y así efectivamente ocurrió. El segundo mes no pasó nada, pero en el tercer mes el bichito ese raro enfermó a algunas personas y las personas llegaban enfermitas y todo, que no podían respirar, se iban para el puesto de salud donde estaba la señorita Mona que los atendía. Y ella les daba algunas pastillas y ese tipo de cosas que se utilizaban, y por la noche, por la mañana, dependiendo de la hora en que llegaran, salían para su casa perfectamente sanos, sin los problemas respiratorios ni nada. Y así estuvieron varios meses con el asunto de la pandemia. La enfermera la querían mucho. Ella no iba a comer al restaurante, le dijeron que fuera, pero ella dijo, no, yo tengo mi propia comida, no se afanen por mí, y les rechazó varias veces las invitaciones, pues porque era un ser muy respetado en el sentido de que nos estaba protegiendo de la enfermedad. No sabían cómo llegó. No, ellos no habían pedido servicio de auxilio de personal clínico para atender todo el problema. Se enteraban por las noticias de lo que estaba ocurriendo en el mundo. A finales de la pandemia, a finales del 2020, un día fueron a visitar a la señora Mona, la enfermera, y no estaba. Entraron y aterrados observaron de que todo estaba vacío, estaba limpio todo, pero todo estaba vacío, no había drogas, no había lo que habían observado dentro del puesto de salud, que son elementos de tipo sanador, por llamarlo de alguna manera. Pasados los días, después de eso, llegó una comisión del departamento de la Secretaría de Salud a averiguar cómo estaba la gente. Entonces le contaron de que muchas gracias porque han mandado una enfermera que los atendiera, una enfermera que los estuvo acompañando, atendió a la gente, y que era una enfermera que lograba levantar a las personas rápidamente, no importa lo enfermas que estuvieran. Los agentes de la Secretaría de Salud departamental demostraron su intriga. Después averiguaron, y en una reunión que hubo, nunca habían mandado
una persona, mucho menos una enfermera sola, porque regularmente debe ir un médico visitante en compañía así de personal de enfermería, pero que nunca había existido, ni en la nómina, ni en envío, ni en encargo, una persona de ese tipo. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? La intriga continúa en el pueblito todavía. La intriga continúa porque no se explican de dónde vino esta señora, cómo llegó, cómo se fue, porque no comía con ellos. Era muy atenta, muy cordial, pero las conversaciones con ella solo tenían que ver con cosas de salud. Era un ángel. ¿Quién era? Quedan las dudas y queda la intriga. Cuentos, mitos, leyendas que van apareciendo del año 2020, cuando llegó el bichito ese famoso e hizo que la gente estuviera encerrada. En un pueblo de Boyacá, muy alejado también, donde no llegaba la corriente eléctrica, había una hidroeléctrica movida por agua. Desde la montaña bajaba el agua, la encauzaron, caía un tubo, el tubo caía a la turbina y la turbina impulsaba el motor para distribuir electricidad en el caserío, en el pueblo. Allí había un operador. Ese operador normalmente a las 9 de la noche apagaba la turbina, cerraba todo, el pueblo quedaba sin luz, ya lo sabían, estaban acostumbrados a eso, y él madrugaba a colocar, a abrir el agua para que funcionara la turbina y llegara el agua al pueblo. Él salía a las 9 de la mañana de una montaña más o menos alta, bajaba, llegaba a la carretera, caminaba y se dirigía al pueblo. Un día, yendo hacia el pueblo, se encontró con una jovencita pequeñita, morenita, de ojos negros, muy grandes. Y él aterrado: ¿usted qué hace aquí? Y yo: no, es que voy para el pueblo a hacer un trabajo. Y entonces le digo: no, camine conmigo, no es que sea peligroso, pero camine, yo la acompaño. Llegaron, la acompañaron, llegó al atrio de la iglesia, estuvieron hablando, hablaron de muchas cosas. Con la jovencita llegaron al atrio de la iglesia, en el parque central del caserío del pueblo, y él se volvió a mirar por cualquier circunstancia, y cuando volvió, no vio a nadie. Se desapareció la jovencita. ¿Y esto qué es que se hizo? ¿Para dónde se iría? Bueno, estuvo un rato buscando, no se fue, y se fue para su casa. Llegando a la casa, cuando llegó a la casa, la mamá de este joven le comentó que doña Silvia, una señora muy querida en el pueblo, muy católica, estaba muy enferma y no había quien la atendiera, que ella estaba prácticamente en peligro de muerte y que todos estaban preocupados, pero no había quien se quedara con ella por la noche. Al día siguiente, él salió, madrugó, abrió el agua de la hidroeléctrica, llegó la luz al pueblo, y cuando bajó a almorzar, la mamá le contó que la señora esta, que estaba enfermita, le había dicho que había llegado un ángel la noche anterior, que era un ángel bajito, morenito, de ojos negros, y que ese ángel, ella estando tendida en la cama, le había dado a beber un vaso de agua y la había consolado. Había estado con ella hasta la madrugada, y que luego le dijo: bueno, ya estás bien, yo me voy, y hice lo que tenía que hacer. Vive bien, vive tranquila, que allá te queremos mucho. La señora no entendió de qué hablaba, la jovencita se fue.
Y cuando le contó al muchacho, él se fue para donde la señora enferma o ex enferma y le preguntó cómo era la persona que usted que vio, Era exactamente la misma joven que vino y según la enferma la curó con un vaso de agua, la consoló y le dijo que se cuidara, que viviera bien, porque la arriba la querían mucho. No digo arriba, pero allá la queremos mucho. Son historias raras y extrañas que tienen que ver muchas veces con la salud de las personas. En un momento dado hay una intervención, llámese destino, lo que ustedes quieran, de algo que esa persona que recibe el favor angelical, por decirlo de alguna manera, porque no estoy seguro, tiene que hacer alguna cosa, tiene que hacer algo y entonces recibe el beneficio de la sanación o diferentes tipos de beneficios. Departamento del Caquetá, época de violencia, de guerra, de encuentro de los buenos con los malos y ese tipo de cosas. Entonces los soldados marcharon a la montaña y estando en la montaña ingresaron a un territorio nuevo. Cuando ingresaron, uno de los soldados que estaba encomendado a un ángel, no recuerdo el nombre de él, uno de los soldados iba caminando adelante de la tropa por el sendero cuando de pronto sintió que lo golpearon en el pecho y se fue hacia atrás. Todos se quedaron aterrados y este bobo, ¿qué le pasó? Se cayó. El cabo o el comandante le dijo, levántese y siga. Nuevamente trató de avanzar y nuevamente vino el golpe hacia atrás. Se cayó. Entonces ya quedaron extrañados porque se dieron cuenta, ya estando cerca de él, se dieron cuenta de que no era que se hubiera caído, sino que algo lo había empujado. El cabo o el comandante dijo, aquí está pasando algo muy raro. Y pasó el fusil con su bayoneta, así, aquí no hay nada que interfiera. Y mirando el piso de un momento a otro vio que había una mina por donde ellos iban a cruzar y que de ahí en adelante el territorio estaba minado. Lógicamente llamaron al personal del ejército capacitado en esas situaciones para levantar todas esas minas quiebrapatas que llaman, y todos el piquete de soldados con el cabo y el muchacho al que empujaron vivían muy agradecidos, y él les contó que era muy devoto de un ángel y que ese ángel lo había protegido, lo había empujado, le había impedido que ingresara al campo minado donde seguramente hubiera muerto. Y respecto de esas historias de guerra y de encuentros en las selvas, hay muchas. En Bogotá, hace muchos años, antes de que existiera internet y existieran muchos tipos de comunicación, los jóvenes se preparaban mediante escuelas de correo. Había un joven en el barrio Tunjuelito que tenía a su mamá parapléjica y él era el único hijo que tenía ella, esposo no había, y él era el único que le tocaba cuidarla y mantenerla. Él tenía mucho amor por su señora madre, entonces la cuidaba y se iba a trabajar a un taller vecino de donde salía ocasionalmente para ir a darle una vuelta a la mamá y venía. Él sabía muchas cosas de mecánica automotriz, pero no mantenía contento porque tenía que dejar a su mamá solita en la casa. Era una casa grande, de esas antiguas de los barrios de Bogotá. Un día, yendo por la calle,
encontró un papel. El papel era un papel cuadrado, un aviso de algo que se llamaba Hemphill School. Esa era una escuela que funcionaba en Estados Unidos, traducía en varios idiomas y mandaba los módulos de aprendizaje junto con el paquete de cartillas. Al final rendía un examen 2 o 3 meses después y todo dependía del interés del estudiante. No había obligación, no había nada. Hemphill School se llamaba eso. Él lo leyó, lo alzó, lo leyó y dijo, ¿esto qué es? Llegó a la casa y en la casa encontró sobre la mesa un papelito igual y estaba el tal Hemphill School. Y entonces leyó y decía estudio técnico, reparación de radios y electrodomésticos. Él tampoco le paró bolas. Pero como les digo, vivía mortificado porque tenía que dejar a su mamá solita. Eso lo mortificaba mucho y pedía ayuda, que le ayudaran a ver cómo hacía para estar acompañando a su mamá a diario. Por la noche, un día cualquiera, estando comiendo solito, porque su mamá estaba en el cuarto estando comiendo solito, vio el papelito otra vez y dijo, pues no importa, escribió la carta, mandó todo y se inscribió. Eso era muy barato. El costo de ese estudio a distancia, como le dicen ahora, era muy barato. Pagó el curso, le llegaron los módulos, las herramientas, los elementos de aprendizaje eléctrico, etc. Y se puso a estudiar juicioso por las noches. Un día en el taller hubo una falla eléctrica que apagó todo, los motores y todo, y esa falla eléctrica pues se veía bastante difícil de solucionar. Y el joven en el taller cogió y pum, 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 con un alicate, cinta aislante y eso sabía cuáles eran los cables de tierra, los cables positivo, negativo, arregló. Y llegó la luz y el jefe se quedó mirándolo. Otro día un compañero le comentó que tenía un radio y que el radio no le funcionaba, eran radios de tubos, no era de transistores siquiera. Entonces le dijo, tráigamelo, se lo llevó para la casa, lo arregló y se lo devolvió. Y como ese tipo de personal, ese tipo de técnicos era tan escaso en esa época, comenzó a llegarle trabajo y él abrió su taller en la casa. Se retiró de la mecánica, siguió trabajando en su casa en una cosa completamente distinta a la que esperaba y estuvo en compañía de su mamá hasta los últimos días con ella al lado. Le fue muy bien. El asunto es que, ¿por qué le llegó el papelito? Él tenía la necesidad de estar al lado de su mamá en una actividad económica que le sirviera y esa actividad económica no era la mecánica porque le tocaba irse. Aparece el papelito porque se lo encuentra en la calle y luego lo encuentra encima de la mesa del comedor y eso le aterraba a él. Alguien intervino, alguien ayudó. Y él, que era también muy devoto con su mamá, decía que había sido San Gabriel y contaba la historia como si fuera el milagro del arcángel San Gabriel. Antiguamente, antes de la avalancha de Armero, existía cerca de Guayabal, entre un municipio que se llama Guayabal y Armero, existía un lugar que era del Ministerio de Salud. Ese lugar tenía serpientes, tenía piscinas grandes con serpientes venenosas todas y las utilizaban para periódicamente sacar el veneno y producir los sueros antiofídicos.
Ese serpentario duró mucho tiempo, como les digo, hasta la avalancha del Nevado del Ruiz que afectó el pueblo de Armero y en la que murió mucha gente. Eso estuvo activo. Ahora no sé dónde estará, pero sé que funciona algo parecido. El señor estaba trabajando fuera de las piscinas. Las motosierras que conocemos ahora, que las manejan así, eso era un lujo. Antes era agachados y a machete. Iban rozando, como llamaban, rozando el pasto y la hierba con machete. Iban avanzando, machetes muy afilados. Estando este señor que estaba encargado de nivelar el pasto al lado de las piscinas donde estaban las serpientes, fue avanzando cuando de pronto delante de él, cuando rozó aquí al lado, apareció un pie blanco con una sandalia de cuero. El pie entró y ¡tran! Le pisó la borra a una serpiente. La serpiente se enrolló en el pie, una serpiente de cascabel haciendo... Y el joven que estaba rozando, el señor que estaba rozando, no se dio cuenta. Cuando miró hacia arriba, vio la serpiente, se echó hacia atrás y vio al señor. El señor se agachó, levantó la serpiente. Era un señor vestido de blanco, con ropa como la que usamos, pantalón, camisa blanca. Agarró la serpiente y la llevó al otro lado, pasó la barda y la metió en la piscina donde estaban las serpientes. No era una piscina de agua, sino una piscina de tierra, llegó y la tiró allá. El señor se quedó mirándolo y le dijo: ten cuidado, tienes que poner más atención. Y se fue. Terminado de rozar, se fue para la administración y preguntó que quién era el técnico nuevo o el doctor nuevo que había llegado. No, que no ha llegado nadie. Entonces les contó y nadie le creyó. Pero a él le quedó la convicción de que había sido un ser muy especial, dada su blancura, dada la sandalia de cuero que utilizaba, una sandalia de cuero como la de Jesús, decía él, y pensaba que había sido Jesús que lo había protegido por su estatura, por su cabello. Pudo ser Jesús, pudo ser un ángel, como le dijo alguna vez el cura o el sacerdote de Guayabal, quien tampoco le creía mucho lo que había pasado. Ya hasta aquí estos cuentos de la noche por hoy dedicados a los ángeles. Son cuentos, historias, experiencias que hemos recogido por ahí hablando con la gente. El placer de hablar y escuchar. No hay pruebas, o sea, todo es ficción e imaginación de la mente humana, pero las cuentan, las narran y hay que creer en la palabra de los testigos. A todos ustedes, a los miembros, a los tobaristas, a todos los que están llegando inicialmente, que están ampliando la audiencia de estos cuentos de la noche, muchas gracias por su apoyo, gracias por su compañía. El próximo jueves vamos a estar con ustedes en otros cuentos de la noche. Muy amables.